interrupción. Los voy a invitar a que me acompañen en sus corales en el número 12, Rey de Reyes. Número 12, si ya lo tienen, cántemos. Rey de Reyes, mi Señor, gloria, aleluya. Rey de Reyes, mi Señor, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, aleluya. Cristo, príncipe de paz, aleluya. Rey de Reyes, mi Señor, gloria, aleluya. Rey de Reyes, mi Señor, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, aleluya. Cristo, príncipe de paz, aleluya. Rey de Reyes, mi Señor, gloria, aleluya. Un poco más adelante, el número 21, regocijaos. Número 21, si ya lo tienen, cántemos. Regocijaos en el Señor, os digo, regocijaos. 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 Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Regocijaos, otra vez digo regocijaos. Regocijaos, otra vez digo regocijaos. Buenos días, hermanos. Les invito a estar de pie, por favor, para llevar una oración a nuestro Dios. Tenemos nuestro rostro y oremos. Padre Dios, eterno, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, tuyo es este mundo, Señor, que has creado. Padre nuestro, te pedimos, Señor, que bendigas a todos tus hijos hoy para alabarte y glorificarte, Señor. En este día, Señor, que el hermano le has puesto palabras, Señor, que sean de redarguyo, Señor, para nuestros corazones, que sean reflejantes en todo este mundo, Señor, para que se vea el reflejo y llegar a la perfección, Señor. En este día te pedimos que lo bendigas en el nombre de Cristo, Señor, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Amén. Buenos días.
cuando estamos preparando los temas, hermanos, o cuando al menos en mi caso, cuando su servidor está preparando un tema, hermanos, de las partes más complicadas que a mí me resulta elaborar es, hermanos, ¿saben cuál? La introducción. Es la parte más complicada, al menos en mi caso. Y he escuchado que es el caso también de otros hermanos, porque es en la introducción, hermanos, donde nosotros logramos captar la atención de los hermanos, o definitivamente la perdimos. Por supuesto, no sé qué tanto haya captado la atención con esta introducción, ¿verdad? Nada más quería comentarles, hermanos, que no llega a ser tan sencillo. Ok, vamos en Hebreos capítulo 2 y versículo 1 en adelante. El escritor de los Hebreos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizar, hermanos, esa es la que quiero hacer énfasis en la introducción. La palabra deslizar, hermanos, posiblemente usted ha escuchado que esa palabra tiene un uso marítimo, hermanos, y se refería a cuando no dejaban ni anclado ni atado el barco. Que llegara el caso en que a alguien se le olvidó bajar el ancla o se le olvidó amarrarlo, hermanos. Entonces, bueno, el barco, hermanos, por el movimiento de las olas, poco a poco se va yendo, hermanos. Se va un poco más y más, poquito a poquito, hacia adentro de lo que es el océano. No sé si usted ha ido al mar y a lo mejor en algún salvavidas se acostó muy tranquilo y de repente, bueno, no falta de que las mismas olas lo que hacen es irlo metiendo, hermanos, irlo metiendo. La aplicación es esta, hermanos. Los grandes cambios en las personas o los grandes cambios en las mentes no ocurren de una forma drástica. No, hermanos. No es que usted se acostó bueno y ya despertó malo. Ni tampoco es que usted se acostó malo y despertó siendo bueno. Todo ocurre de una manera paulatina, poco a poco, mediante la práctica constante. Entonces, aplicado a los matrimonios, hermanos, pues los matrimonios, hermanos, no se van a lograr de la noche a la mañana. No vamos a lograr tener un buen matrimonio, un matrimonio fuerte, estable, hermanos, servicial a los propósitos de Dios. No lo vamos a tener, hermanos, simple y sencillamente, bueno, porque pues, se nos ocurrió o de una noche a la mañana. No, hermanos, es poco a poco. Entonces, por supuesto, es con un propósito. Otra vez, hermanos, vamos a ir a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y vamos a ver, hermanos, nuevamente lo que es el versículo 4 al versículo 8a. Dice así: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso. Creo que en la versión Reina Valera, antes de que la actualizaran, hermanos, dice no hace nada indebido, ¿o cómo era? No hace nada indebido, ¿verdad? No hace nada indebido. Bueno, aquí dice no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Luego dice el 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ok, hermanos, entonces en esta parte hemos avanzado ya varios temas, hermanos. Sinceramente no pensé hacer tantas semanas estudiando esta parte, hermanos, pero ahora que lo hemos estado estudiando, creo sinceramente, hermanos, que hay mucho más por mencionar en cada una de las fases, de los aspectos que encontramos aquí acerca de lo que es el amor. En esta ocasión vamos a considerar, hermanos, vamos a estudiar lo que es el versículo 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Entonces vamos a considerar todo el versículo completo, hermanos, porque realmente es un contraste el que ofrece. Hermanos, entonces una característica del amor genuino, del amor agape, del amor con que Dios nos ama, sin duda alguna es que carece de injusticias. No solamente, hermanos, no las practica, sino que mayormente, hermanos, no las reconoce, no las aplaude, no las elogia, no hace eso, hermanos. Por ello, muy importante, hermanos, que nosotros aprendamos a amar como Dios quiere que amemos. ¿No está aprendido?
¿Está apagado? Dios quiere que aprendamos, hermanos, a amar como Él nos ha amado. Hay un coro por ahí, ahorita que me acuerdo, que dice, enséñame a amar como lo haces tú, ¿verdad? Bueno, aquí está, hermanos. No solamente deberíamos de cantarlo, sino que mayormente, hermanos, tenemos que aprender a hacer lo que dice aquí. Tenemos que aprender entonces. Hermanos, nuevamente, el amor dice, no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad. Hermanos, ¿qué es injusticia? ¿Qué es injusticia? Lo que no es justo. me hizo como el pequeño Larraúl. Aditia. A. Sin. Sí. Y la otra raíz es dique, que se refiere a ser justos. ¿Sí? Esas son las raíces, hermanos. Entonces, cuando nosotros hablamos A, se le pone esa letrita, hermanos, sencillamente quiere decir que carece de lo que sigue, bueno, va a carecer. Y es algo que nosotros, hermanos, debemos tomar en cuenta. Por contraparte, cuando dice verdad, la palabra es aletheia, hermanos, y significa veracidad. La palabra verdad significa veracidad, rectitud y fidelidad. Entonces, reiteradas veces vamos a encontrar esas palabras, hermanos. Y bueno, lo que es injusticia, la ausencia de la injusticia, hermanos, es una característica muy clara de lo que es Dios mismo. Y por contraparte, lo que es verdad, Dios, hermanos, es verdad. Dios es veraz. Dios es fiel. ¿Qué es lo que la palabra verdad significa? Hermanos, cuando también hablamos de injusticias, de que el amor no tiene injusticias, ¿creen ustedes, hermanos, que dentro de lo que es el matrimonio, dentro de lo que es la misma sociedad, no habrá injusticias? Dentro de lo que es la misma iglesia, no habrá injusticias. Hermanos, por eso cuando venimos aquí, venimos para aprender qué es lo que es injusto y qué es lo que es justo, para desechar uno y afirmar lo que es agradable delante de nuestro Dios. Hay algunas cosas que son injustas delante de Dios. Algunas cosas. Vaya por favor a Lucas 8:14. Lucas 8:14. En esa parte, hermanos, se está hablando de lo que son los diferentes corazones. Es la parábola que más bien conocemos como la parábola del sembrador, pero realmente habla de diferentes corazones, hermanos. De eso es lo que está hablando. Entonces, en esta parte, hermanos, menciona específicamente los que cayeron entre espinos. Los que cayeron entre espinos. ¿Cómo dice ahí? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por las afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Gracias. Estos son los diferentes resultados cuando se siembra la palabra de Dios. Una es junto al camino, la otra es entre pedregales, hermanos, o entre piedras. La otra es entre espinos. La cuarta es la que es buena y hierba. Hermanos, en este aspecto, miren, cada vez que usted siembre la palabra de Dios, cada vez que usted hable la palabra de Dios, estos son los posibles resultados. Esta parte, hermanos, mire, específicamente junto al camino, no se menciona que nazca, al contrario, vienen las aves, dice, y se la comen. Entonces, definitivamente, hermanos, no nace. Pero estos sí, pero se mueren, ¿verdad? Bueno, estos son los que se van, hermanos. Llegan a la iglesia, pero se van. En ocasiones nos aplica pensar por qué se van. En ocasiones algunos hermanos, tratando de componer un poquito la situación, dicen, es que no nacieron de verdad. Sí, hermanos, sí nacen de verdad, pero hay cosas que les afectan a ellos. Y cuando ellos no hacen el debido tratamiento, pregúntenle a la hermana Marisela qué hay que hacer con una planta que tiene piedras, hermanos. ¿Qué hay que hacer? Pues despedregarla, porque las piedras no permiten, hermanos, que la planta tenga un buen enraizamiento. Entonces, hay que quitar las piedras. Lamentablemente, en ocasiones no piden tampoco ayuda. Y también, por otra parte, nosotros
No siempre estamos atentos a los recién convertidos. Esta, la que cayó entre espinos. La que cayó entre espinos. Estos sí permanecen. Miren, estos son los que ya se fueron o los que se van a ir. Si se siente que está tambaleando, purifique su fe, hermanos. Afirme su fe. Los que cayeron entre espinos. ¿Crecen? Sí, sí crecen, hermanos. Sí, sí crecen. Quizás, hermanos, sean de todos los que un poquito más de tristeza dan. Este tipo de personas, este tipo de cristianos, tienen capacidades, hermanos. Tienen habilidades. Por supuesto que tienen. Tienen conocimiento, tienen preparación. Sí, sí tienen. El único problema es que tienen otras cositas también. ¿Cómo qué cositas, hermanos? Según la parábola esta. ¿Cuáles son los placeres? ¿Cuáles son los afanes? ¿Cuáles son los espinos, pues? A ver, ¿son las riquezas? Entonces, ¿no puedo ser rico? El amor por las riquezas, ajá. ¿Qué otra cosa, hermanos? Placeres. ¿Y qué más? ¿Igual? Afanes. Okay. Estos tres, hermanos, digo, están bien claritititos, de veras. Hay tres cosas, de acuerdo a Lucas, que van a atacar nuestro cristianismo, hermanos. Uno de ellos, el amor por el dinero. Tener dinero no es malo, hermanos. Lo malo es tener amor por el dinero. Alguien decía por ahí que no deberíamos tener dinero. Hermanos, yo estoy dispuesto a recibir los de 500 ahí de Benito Juárez, que tenga por allí. Yo lo recibo con todo gusto. El problema es el amor por ellos, de verdad. Los placeres y los afanes. Puesto que estamos mirando lo que es el tema, hermanos, de lo que son lo justo y lo injusto, déjenme centrarme entonces en esta parte que está mencionando acerca de los placeres, hermanos. La palabra placer, hermanos. ¿Ha escuchado usted una palabra que dice así? Hedonismo. ¿Qué es hedonismo? Buscar la felicidad por medio del placer. Ese es. El placer. Bueno, la palabra que aparece aquí por placer, hermanos, fíjense, es esta. Esta es la palabra griega. Solo que aquí hay un problemita porque en el griego, hermanos, esta no aparece realmente. Tiene una comita así. Se le llama espíritu rudo. Y cuando tiene eso se le pone una J. El sonido es como una J. Por eso al inglés se traduce con una H. Si usted lo ve traducido esa palabra griega al inglés, aparece como una H. Pero es una traducción al inglés. Nosotros tenemos que traducirlo al español. Por eso se le pone una J. Y así hay varios errores que llegamos a cometer. Lo agarramos nomás del inglés, pero no hacemos una traducción directa. Entonces, la palabra, hermanos, se refiere a Herone, es el placer, el gusto, hermanos. Note cómo es que este tipo de plantas o este tipo de corazones sí tienen habilidades, hermanos, pero dice que la palabra se hace que se vuelve ¿qué? Infructuosa. ¿Qué será infructuosa? No sé si usted haya tenido en alguna planta así. Recuerdo que mi papá, hermanos, tenía una planta allá en Guerrero. Y allá en Guerrero es una planta que se llama nanches, no sé si ustedes la conozcan. En esa planta, hermanos, son los nanches, llegan a ser amarillos regularmente. Algunos se maduran rojos, algunos se maduran verdes. Están muy ricos, hermanos, de veras. Ahorita me les explico. Pero había un nanche, hermanos, que no pierde la fe, hermanos. Sí, vamos a ir. Hermanos, estaban grandes, son unas bolitas como esta parte, hermanos. Y ese nanche daba sus frutos grandes. Pasaba la gente por la calle y lo veían y decían, le decían a mi papá, Adrián, dame nanches, está lleno el árbol. Pero no sabía la gente y no entendía que ese árbol no le cortábamos. Porque estaban bonitos, estaban grandotes, sí, pero estaban ácidos, hermanos. Agrios, no se podían comer. Y les decía la única condición, papá, les decía, bueno, córtenle uno primero, se lo comen y si les gusta, córtenle lo que quieran. Pero nada más corten primero uno.
Cuando cortaban el primero y lo probaban, hermanos, se daban cuenta por qué tenía así. Entonces, los frutos, hermanos, no servían. Y algo, hermanos, semejante es lo que puede volver infructuoso también nuestro cristianismo. Podemos volvernos infructuosos y esa consecuencia, hermanos, de estar buscando lo que son los placeres de esta vida. Entonces, deberíamos de tener sumo cuidado, hermanos, lo que está causando, lo que pueda causar también, hermanos, afectación. Entonces, cuando nosotros estamos buscando, hermanos, el reino de Dios, pero tenemos algunas cosas, el amor por el dinero, los placeres, los afanes, hermanos, bueno, van a ser cosas que a Dios le van a molestar simplemente, hermanos. Dios no se goza de las injusticias, hermanos, y no se goza ni la más mínima parte. No le gusta a Dios, hermanos, en lo más mínimo que las personas seamos injustos. Y es por eso, hermanos, que la persona que está buscando a Dios, la persona que está buscando imitar a Dios, hermanos, debemos de buscar ser personas justas. Personas justas, por supuesto. Dios tiene la justicia absoluta, pero nosotros tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender qué es lo que es justo y qué es, hermanos, lo que es injusto y apartarnos completamente, hermanos. Completamente de eso. Entonces, en esta parte, noten los espíritus, hermanos. El amor por el dinero, los placeres y los afanes. Para cada uno podría haber un ejemplo. De las riquezas, ¿cómo podrían decir ustedes, hermanos, que podríamos tener un ejemplo? Por ejemplo, Cristo decía, por algo decía, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se salve. Sabemos que el ojo de una aguja no es una aguja de coser, de esas. Eran las puertas que ya se llamaban agujas allá en Jericó, ¿no? Allá en ese lugar. Y un camello no podía entrar por ahí. Era más fácil entrar un camello por ahí que un rico se salvara. Eso quiere decir mucho, tiene un fondo muy profundo en la palabra en sí, la que mencionó Cristo, ¿verdad? Ahí es precisamente el amor al dinero, porque la gente que tiene mucho dinero muchas veces a base de injusticias hace el dinero o comete muchas injusticias para tener más dinero. Desgraciadamente. Hay gente que tiene amor por el dinero y también tiene dinero, hermanos. Y hay gente que no tiene dinero, pero también tiene amor por el dinero. Hay gente, hermanos, que está luchando con eso. Realmente nuestra vida depende de lo que tengamos en el bolsillo, hermanos. ¿Qué le dijo el Señor, hermanos, en la parábola ahí del rico? Bueno, lo conocemos como el rico insensato. Allí en Lucas capítulo 12, cuando dice, ahí creo que es el versículo 15, cuando dice que la abundancia de los hombres, la vida de los hombres no consiste o no depende de la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, hay gente que trabaja, pero no tiene para comer, no tiene comida. Hay gente, hermanos, que puede hacer un gran esfuerzo, pero sigue siendo todavía la misericordia de Dios quien le permite disfrutar de esos bienes. Entonces, hay gente, no recuerdo quién de ustedes platicó, hermanos, de alguien, creo que el hermano Pablo Salazar, de un maestro que se jubiló o que tenía una casa, no recuerdo si fue usted, hermano, y no lo alcanzó a disfrutar, o sea, casi que prácticamente al mismo tiempo se murió. Entonces, es una gran bendición de Dios, hermanos, el que nosotros tengamos tanto, a lo mejor, dinero y lo disfrutemos, hermanos. ¿Sí? Por supuesto, no estoy diciendo que el dinero sea malo y la palabra de Dios, hermanos, nunca condena el dinero. Al contrario, una persona que es generosa y que posee bienes materiales, hermanos, puede hacer grandes cosas para la honra de Dios. Sí puede hacerlo. Depende enteramente del corazón de la persona. Hermano. Los hombres de la Biblia que admiramos mucho, el primer ejemplo es el sabio Salomón. Fue el hombre más rico. Dice que ha habido y que habrá. ¿Qué lo hacía un hombre de acuerdo a Dios? Eso es lo importante. Ponía a Dios en primer lugar. Yo he conocido muchas personas muy ricas que no les dan importancia al dinero y personas muy pobres que están amargados porque no lo tienen o porque otros sí lo tienen. Es la importancia que se le da a eso. De eso no depende la felicidad. Así es, hermano, completamente. Hermano, sí, hermano. Primera de Timoteo 6:10 también es muy claro lo que dice. De hecho es desde el 6. Sí.
porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermanos, tengo un tema ahí en el escritorio. Escritorio no me refiero que en mi escritorio, hermanos. Si ustedes van a buscar al escritorio, no encontré el tema. No, hermanos, me refiero en mente, pues, en planeación. Hay un tema que se llama el contentamiento. Y ese es un tema, hermanos, que de verdad es bien básico para cada uno de nosotros como cristianos. Dice allí, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecer se caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor. Subraye eso, al dinero, el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron traspasados y fueron torturados, se apartaron de la fe y fueron torturados, dice la versión de las Américas, de muchos dolores. También allí, hermanos, en el mismo contexto está el 17 al 19, cuando se les habla, dice, a los ricos de este siglo, les dicen que tienen que ser ricos, que sean ricos en buenas obras, que no pongan la esperanza en el dinero, porque realmente, hermanos, el dinero así como está, al rato se volatiliza. Así es, hermanos, estas son cosas que deberíamos de aprender a evitar. Son cosas injustas, hermanos, de verdad, son cosas injustas. Hay injusticias más, hermanos. Miren, en la primera carta a los Corintios 15:33. Primera carta a los Corintios 15:33. Ya se lo sabe ese pasaje, hermanos. Ya se lo sabe. ¿Cómo dice ahí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay una versión que dice, cuando dice no erres, dice no te equivoques. No te equivoques. Y hay pero el idioma, otra vez, perdón por mi palabra, voy a seguir haciendo así. El idioma griego, hermanos, dice no te dejes engañar. Y esa es la idea correcta. En ocasiones nosotros nos equivocamos, pero es un poquito peor todavía cuando yo permito que la otra persona, o que algo, o que alguien me engañe. Yo lo permití. Ok, entonces, hablando de esto, hermanos, dice a Corintios 15:33, no erréis, no te equivoques, no te dejes engañar. Las malas, ¿qué? Conversaciones. Cuando habla de conversaciones, hermanos, la palabra en el idioma griego realmente se refiere a compañías. Una mala compañía va a tener una mala conversación. Una mala compañía va a tener una mala conversación. ¿Quieres saber quién es una mala compañía? Por su conversación. ¿De qué estamos hablando? ¿Edifica? No edifica. Con base en eso deberíamos de actuar entonces. Entonces, las malas compañías corrompen. La palabra corrompen se refiere a echar a perder. Cuando alguien está corrompido, hermanos, no decimos se pudrió. Decimos, el atole de leche, pues ya se echó a perder. Realmente se pudrió, hermanos, se fermentó, se corrompió. Eso es nada más. Entonces, las malas compañías echan a perder, pudren. ¿Qué? Las buenas, la palabra buena es ágatos, costumbres. Costumbres es ethos, de allí viene ética. Entonces, no importa si usted le puso buenos cimientos a sus hijos, no basta eso, hermanos. Tenemos todavía que decirle que aprenda a discernir, a juzgar, a separar las buenas compañías. También es parte esencial. Entonces, hermanos, esta parte, y por supuesto que el contexto favorece a una persona. Pablo está hablando de personas. Hay personas con las cuales no deberíamos de relacionarnos. Pregúntele a Eva. No deberíamos de hacerlo. Hermanos, pero malas compañías no solamente puede aplicarse a personas. No se puede aplicar a aparatitos.
¿No se puede aplicar a aparatitos también? Todo lo que te rodea, todo tu entorno. ¿No hay aparatitos que me van a dejar mal delante de Dios? Hermanos, tenemos ahorita, la gente experimenta muchas adicciones, de verdad, y una de ellas, de las cuales en ocasiones no queremos hablar, o sabemos que existe, pero lo damos como no tan importante, no hacemos tanto énfasis. Sin duda alguna, es los aparatitos estos, este celular, de veras, porque estamos tan pendientes de ellos, que nos quitan el tiempo para otras cosas. Y no solamente eso, hermanos, no solamente eso, tenemos que aprender a lidiar con ellos. Tenemos que aprender, hermanos, que cometer un pecado simplemente con esos aparatitos, decía alguien por allí, está al alcance de un clic, ¿o no? ¿No es injusto? ¿No deberíamos mirar que también hay injusticias, hermanos? ¿Así? ¿No tengo yo que venir a cometer alguna injusticia directamente, físicamente, hermanos, contra mi esposa? Pero ¿a poco no es cierto, hermanos, que cuando yo empiezo a practicar, a deslizarme por esos senderitos ocultos, hermanos, que yo pienso que están ocultos, no voy a cometer también algunos males? Que yo sé que Dios tarde o temprano, y a veces más temprano que tarde, me va a juzgar. ¿O cómo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes? ¿Será que Dios no va a poner atención a eso, hermanos? En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. El versículo 2, hermanos. Porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Habla Pablo, Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que avancemos a la santificación. Y luego dice que se aparten de fornicación. Esta es una de las palabras que tenemos en la clase de los miércoles, hermanos. La tenemos de tarea. Tenemos que aprendernos en griego lo que son las obras de la carne. Y la palabra para fornicación, ¿te acuerdas cuál es, Josué? Bien. Cuando yo diga nombres, que me conteste la persona. Y si yo digo así la pregunta, puede contestar quien guste. ¿Sale? Ahora sí pregunté a todos. ¿Sale? Bueno, chavos. Porneia. Esa es la palabra. De allí viene la palabra pornografía. De allí viene pornos grafos, pornografía. De allí viene. Entonces Dios dice, quiero que se aparten de eso. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Luego dice el 4, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Déjenme le menciono, hermanos, porque en lo personal no creo que se refiera a la esposa. La palabra que aparece ahí por esposa es excuse. Esta es la palabra. Pero esta palabra se refiere a vaso, un contenedor. ¿Sí? Entonces, alguien la tradujo, en la Reina Valera la tradujo como esposa. ¿Sí? Ok, ¿recuerdan ustedes el caso de cuando David iba huyendo de Saúl, hermanos, y llegó con el sacerdote Abimelech y le dijo, oye, dame una espada? Y no, pues no tengo espadas aquí, en el tabernáculo no hay espadas, está la de Goliat, la que dejaste aquí guardada. No, pues dámela. ¿Tienes algo para comer? Pan sagrado, pero te lo voy a dar si se han apartado de mujeres. Y dice David, no, ya tiene mucho tiempo que salimos. Dice, el vaso de los jóvenes está santo, pues. Los vasos. ¿A qué se refiere?
Por eso, hermanos, en lo personal, creo que más bien se refiere al propio cuerpo de la persona. Al propio cuerpo de la persona. Por supuesto, si usted dice, entonces no debo de guardar en santidad a mi esposa, sí, hermano, sí tengo que guardar en santidad. En lo personal creo que se refiere precisamente o específicamente más a mi cuerpo. En la versión Dios habla hoy, habla de su cuerpo. ¿Cómo dice eso? Dice, y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. En el contexto, hermanos, pienso que favorece más todavía al cuerpo propio que a la esposa, ¿sí? Por el contexto, yo tengo que aprender a vivir fuera de fornicación y debo de mantener, hermanos, mi cuerpo santo. Es lo que yo tengo que hacer. Alguien diría, entonces a mi esposa no. Sí, hermanos, sí. Miren, en ocasiones estos temas, hermanos, de intimidad nos da un poquito de pena mencionarlos. Yo crecí en la iglesia, hermanos, desde muy niño, nunca conocí una denominación y estos temas no los mencionaban sinceramente. Creo yo que los hermanos o les daba vergüenza o no los conocían, pero no los mencionaban, hermanos. Entonces, lo que es el aspecto sexual en las parejas, hermanos, no deberíamos pensar de ello como algo vergonzoso, porque realmente Dios, hermanos, es quien lo hizo. Por supuesto, no nos vamos a sentar aquí a hablar acerca de cosas a lo mejor específicas, pero la Biblia tiene un lenguaje santo, de verdad, hermanos, tiene un lenguaje puro, y así, sin morbosidad, deberíamos de hablarlos. Creo yo que cuando los predicadores nos callamos de estos temas, hermanos, hacemos un daño a la iglesia y no les aclaramos lo que Dios espera de nosotros. Y aparte, es un tema que también se maneja ampliamente, hermanos. De verdad, en ocasiones encontramos muchos eufemismos. Un ejemplo, en Hebreos 13, en el versículo 4, cuando dice, honroso sea el matrimonio y la palabra lecho sin mancilla, hermanos. Lecho sin mancilla, esas tres palabritas, en griego es uno, hermanos. Y es koite. ¿Tengo que especificarle qué es? No. Pero es uno. Y literalmente, hermanos, se refiere a que la intimidad debe ser santa. A Dios le honra eso. Por eso luego dice, pero a los adúlteros y fornicarios nos juzgará Dios. Lo opuesto. Ok. Entonces, en esta parte, hermanos, cuando habla de los vasos, se refiere al cuerpo propio que debo de mantenerme santo y en honor. Y luego dice en el 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, puesto que yo conozco a Dios, debo de mantenerme santo, hermanos. Santo. Y luego dice el 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya se los he dicho y testificado. Entonces, esto, hermanos, es una demanda en la cual yo debo de buscar mantenerme limpio delante de Dios, santo delante de Dios. Pero, ¿cuántas veces, hermanos, estos aparatitos ocasionan que yo no logre eso? Entonces, ¿qué debo de hacer? Si algo está así afectándome, hermanos, bueno, yo tengo que buscar la manera para poder, hermanos, escapar de ese lazo. Pero yo, hermanos, yo no puedo decir que Dios se va a gozar cuando yo estoy practicando lo que es la fornicación. Dios no se va a gozar conmigo, hermanos. Dios no va a gozar conmigo. Dios no va a estar de acuerdo conmigo. Al Señor le va a molestar. Hermano Daniel. Todos esos aparatos, el dinero y cosas que la vida presentan, ellos no tienen ninguna connotación moral, no son buenos ni malos. Quien hace esa connotación moral es la persona que los utiliza. Es como el dinero. El dinero es bueno, depende para qué lo uses. Es malo, para qué lo quieres usar. El aparatito ese también, usted lo está usando para algo bueno, muy bueno. Se quitó de estar escribiendo y todo eso, ¿no? Y gastando, y ya tiene más información allí y la tiene al momento, ¿sí? Pero si usted trae mala información, eso es malo, ¿verdad? Si quieren encontrar cosas malas. Y tampoco podemos ir en contra del avance tecnológico, decir, ¿sabes qué? Hay que prohibirlos todos. Tampoco. Hay que enseñar a que la gente lo use de una buena manera.
Es como cuando empezó la gente a leer, a saber, no, es que déjalos que no sepan, es mejor que permanezcan en la ignorancia, así, no, espérate, es mejor que tengan conocimiento por el conocimiento verdadero, el conocimiento adecuado. ¿Sí? Entonces, la imprenta en su momento decía, es que también imprime libros malos, pero imprime libros buenos, si no, ¿cómo hubiéramos tenido la Biblia ahora? ¿Sí? Entonces, pues eso ya depende de cada quien y es lo que tenemos que también nosotros enseñar en nuestros niños, jóvenes, en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué uso le queremos dar a las cosas? A cualquiera le podemos encontrar sus manos. ¿Sí? Sí, la palabra es intrínseco, o sea, por él mismo. Es intrínsecamente ni bueno ni malo. Quiere decir que de él dependiendo, no es ni bueno ni malo. ¿Un carro es bueno o es malo? ¿Es que me atropelló? ¿Es que me secuestraron? No depende del carro, no. Hay que quemar todos los carros. El carro no tiene la culpa. Quien tiene la culpa es el conductor. Entonces, el conductor de esos aparatitos es el que tenemos que asegurarnos que sea bueno. Ahora, sí es cierto, hermanos, que aunque el aparato no es bueno ni es malo, sí es cierto que teniendo la facilidad, sí puedo incurrir en algo cuando mayormente siento que tengo esa debilidad. Hace tiempo alguien mencionaba, hermanos, respecto a lo que es alguna dieta y todo eso. Dijo, yo no me puedo comer lo que no está en el refri. No, pues, qué sabiduría. A ver, ¿cómo? Sí, pues si no está en el refri, pues no me lo puedo comer. Entonces, si sé que tengo tentación de estar comiendo galletas, pan y demás, refrescos, porque los tengo allí al alcance, ¿qué tengo que hacer entonces? Aléjate. En algún momento voy a poder controlar eso. Como que no lo sabían, hermanos. Esa es la clave, hermanos. Esa es la clave. Usted no se puede comer el pan que no ha comprado. No compro pan. Hoy no comemos pan. Compre manzanas mejor o otras cosas. Una verdurita. Pero es cierto, hermanos. A lo mejor en algún momento cuando mi problema se vaya pasando, voy a poder controlarlo. A lo mejor hasta cierta medida. Pero ¿y si no? Hay un pasaje que mi hijo a cada rato me lo recuerda, ¿no? Y es el que está en Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículo 6. Cualquiera que haga tropezar, en el 8, 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. La palabra o la expresión ocasión de caer, hermano, se refiere a tropezar, pues. Si tu ojo te es ocasión de que tropieces, sácalo. Si tu mano o tu pie te es ocasión de que tropieces, sácalo. Quítalo, córtalo. Es mejor, dice, entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos, ser echado en el lago de fuego. Y es cierto, hermanos, eso es cierto. Entonces, otra vez, hermanos, en el amor no va a aplaudir lo que es injusto. Hay muchas injusticias que podemos cometer, hermanos, en nuestro matrimonio. En el trato con nuestra esposa también, miren, podríamos hablar de las injusticias que podríamos cometer unos contra otros dentro del matrimonio. Pero también es cierto de que hay injusticias en las cuales mi esposa, la hermana Mari, en lugar de que me diga, no está bien eso, Freddy, me va a decir que sí. Cuando ella sabe que es algo indebido. Hay algo terrible, hermanos. Algo terrible cuando los matrimonios se confabulan para hacer lo que es incorrecto. Que mi esposa, imagínense que me dijera, róbatelo. O que yo le dijera, me lo voy a robar. Sí, róbatelo. No saben, no conocen la maldad. Hermanos, eso es terrible. Por lo menos a mi mente vienen 2 matrimonios, hermanos, que hicieron eso. Uno, ya se los he explicado anteriormente, que era Ananías y Zafira. En Hechos 5:9, hermanos, cuando dice, ¿por qué convinisteis? Esa palabra, hermanos, no es simplemente que Ananías, pero si en Ananías se cometió la falta, hermanos, no es de que en Ananías que Zafira simplemente se enteró de que Ananías hizo algo.
Oye, ¿cómo que te robaste eso? ¿O cómo que no quisiste dar el dinero? No se refiere a eso, hermanos. Se refiere a esa palabra que ella sabía completamente. Detalles de la situación, ella los conocía. Hermanos, es injusto cuando nos confabulamos en el matrimonio para hacer cosas malas. Eso es terrible. Pero el pasaje que ahora les quiero mencionar, hermanos, es Primero de Reyes 21:25. Primero de Reyes 21:25. Quien no tenga, hermano, por favor. Léalo en la Reina Valera 60. 21:25. Primero de Reyes. No se dice primero, hermano. De veras que dice primero, ¿eh? A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Dice que Acab, ¿qué? Se vendió. Se vendió. Creo que es en el versículo 20. Cuando le dice, se encuentra con Elías y le dice a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Sí, dice. Y le dice Elías, ¿qué le dice, hermano? Dice, y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Te has vendido. Te has vendido. Hermanos, este hombre se supone que era el rey, pero la señora, hermanos, era tremenda. Dice la versión de las Américas, ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. La versión textual también dice lo incitaba. En la internacional dice se prestaba para hacer lo que ofende a Dios. Nunca hubo nadie como acá, animado por Jezabel, su esposa, que se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Hermanos, qué cuadro tan terrible cuando es nuestro cónyuge el que nos está ayudando a que nosotros nos alejemos cada vez más y más de Dios. Decía hace tiempo un hermano, qué bendición son esas mujeres que en ocasiones cuando uno quiere hacer lo que es incorrecto, o cuando uno está haciendo cosas en su enojo, pensando cosas, está molesto, y de repente ellas son las que se ponen enfrente, y no, termina uno disgustado y peleando con ellas, pero no nos dejaron actuar mal. Y decía, lejos de que pensemos que es una carga, que son nuestra cruz, son una gran bendición. Pero también nosotros como varones tenemos que hacer lo mismo con ellas, ¿o no? También tenemos que ser una bendición para nuestras esposas. De que cuando ellas, o cuando el esposo, el cónyuge, hermanos, quiere hacer algo que no va de acuerdo a la voluntad del Señor, tenemos que buscar estorbarles, que no lo haga, para que se mantenga cerca de Dios. Usted como esposo es responsable de que su esposa le sea más fácil el camino al cielo. Esa es la responsabilidad que tenemos. Y la responsabilidad también de ustedes, hermanas, es ayudarnos a los varones, a los esposos, a que el camino al cielo sea más sencillo. Esa es la obligación de cada uno. Y eso es lo que deberíamos de hacer. Qué terrible, hermanos, sinceramente, que bueno, aquí dice que Jezabel era la que hacía todo, que incitaba al mal. Pero qué terrible será también, hermanos, que dijera que era Acab el que incitaba a su esposa a hacer lo malo. Y qué terrible que sea también sinónimo de nosotros. No, pues era Freddy el que incitaba a su esposa a hacer lo malo. No nos va a ir bien, hermanos. Qué terrible injusticia cometemos contra nuestra esposa, contra nuestro Dios. Porque en ocasiones pensamos erróneamente que nuestro trabajo simple y sencillamente es apoyar al cónyuge en lo que sea. No, hermanos. En ocasiones los matrimonios jóvenes llegan a pensar eso erróneamente. No, no es así. Tenemos que ayudarnos en qué. ¿Qué dice Romanos capítulo 15 y versículo? ¿Qué es el 1 y el 2, no? ¿Cómo dice, hermanos? Así que los que somos fuertes debemos soportar las
Hermanos, ¿qué cuando mi esposa es débil? ¿Cuál es mi obligación, la obligación mía? Indicarle que no lo sea. Meterle el hombro, ¿ah? Por esta parte veo que está mostrándose débil mi esposa. ¿Qué tengo que hacer yo? Ayudarla para que se mantenga firme, para que no caiga. ¿Y cuál es la responsabilidad de la esposa cuando ve que el esposo también se está mostrando débil en algunas cosas, en algunos asuntos? ¿Cuál es la responsabilidad? No es aprovecharse, ¿ah? No, hermanos. Hermanos, qué terrible es cuando, conociéndonos nuestras debilidades, es de esas partes que nos golpeamos. Es injusticia, hermanos. Es algo injusto. Al Señor no le agradan las injusticias. Qué terrible es, hermanos, cuando vemos que hay una debilidad de nuestro cónyuge y nosotros mismos la aprovechamos para beneficio de nosotros, no de nuestro matrimonio. Eso no es algo que agrada a Dios. Eso no es algo, hermanos, de lo cual nuestro Dios vaya a celebrarnos o vaya a festejarnos. No, hermanos, nuestro Dios no nos va a reconocer eso. Luego dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y otra vez en el 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, y dice, ¿en qué? En lo que es bueno. Pero también no solamente en lo que es bueno, sino también dice en lo que le es de edificación. La edificación, hermanos, miren, la edificación en ocasiones es más comparable con las verduras, hermanos. En ocasiones las verduras no son las que nos gustan, ¿verdad? Andamos como queriéndonos enfermar. ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, pues hay que comer más sano, hay que buscar fortalecernos. Eso es lo que deberíamos de hacer. Imagínense, hermanos, un ejemplo, andamos queriéndonos enfermar, andamos muy mal, y en lugar de que nuestra esposa nos haga un caldito de pollo, verdurita, o alguna ensaladita, algo para fortalecernos, no sé, pues te traje una maruchan. ¿Qué diría usted? No, hombre, qué forzada mi esposa. No, realmente no hay nada. No hay nada. Entonces, aunque no nos gustara incluso las verduras, tienes que comértelo. Te beneficia, cómelo. Hermanos, qué bonito es cuando el matrimonio se pone de acuerdo. ¿Quiere usted que Dios bendiga su matrimonio? Póngase de acuerdo con su cónyuge. De veras. Por supuesto, en lo que es bueno, ¿ah? En lo que es bueno, no en las cosas malas. En lo que es bueno. Y Dios les va a bendecir, hermanos. Dios les va a bendecir. ¿Quiere que Dios bendiga su matrimonio? Elimine las injusticias. Quítelas. No mencioné algunas justicias, cosas buenas que sí debemos de hacer. Porque dice, el amor no se regocija de las injusticias, pero sí se goza de la verdad. En la próxima clase vamos a ver algunas cosas en las cuales como matrimonio deberíamos de gozar. Gracias.